Vamos a abrir la Biblia, amados hermanos. En Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Grite amén ahí, por favor, y damos lectura a la palabra. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, o sea de Roma, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Bendito y exaltado sea el nombre del Señor. Puede tomar asiento. Tenemos una serie, Misioneros en Casa, de la cual este es el cuarto tema. A ver, para los que no anotan pero retienen todo en la mente, ¿cuál fue el primer tema? Ese. Ni no vino, ¿y qué va a decir? Y si vino y no anotó, ¿y para qué vino? ¿Cuál es el primer tema, hermano Manuel? Ese. Hermana Giovanna, que es la que está más cerca de mí. Aleluya, amén. El otro hermano, que es el que está más cerca de mí también, él sí no va a fallar. La relación de la iglesia, la interacción de la iglesia con la familia en la congregación. ¿Cómo interactuar la iglesia con los miembros de familia? El segundo era familias piadosas. Primera de Timoteo 5:4. Que aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia. El tercero, ¿cuál fue, hermanos? Ese. Exactamente. La formación bíblica de los hijos. ¿Quién la tiene que dar? Los padres, si están los dos. Pero ¿en qué caso la mujer toma el papel? Cuando es madre soltera, cuando el hombre es impío, o cuando los dos son cristianos pero no está el pastor, se queda la esposa del pastor. Entonces es responsabilidad para ambos padres enseñarle la Biblia a sus hijos. Les di 4 métodos de enseñanza. ¿Cuáles son? Por imitación aprenden los niños. Hijo, no andes chupando, yo soy bolo, pero vos no. ¿Qué opina usted de eso? Y como su hijo lo ve a orar a usted, por él ora. Él es lora. Por imitación. Dijimos por repetición. Los hebreos tenían que repetirle a los hijos. No había papel, no había. Era tradición oral, es decir, y al caminar y al levantarte y al acostarte, y aún en los dinteles de la puerta de tu casa. Por imágenes. Por imitación aprenden tus hijos. Repítale lo mismo a cada rato y se les queda. Póngale imágenes a los niños en las paredes.
A la Virgen María tiene usted ahí, hombre. A la Santa Cena y a Jesús un viejo peludo. Con los 12 apóstoles. Mentira del diablo, a su nombre, hermano, damos gloria en esta mañana. Y el último. Exactamente. Ya ni les entiendo yo. Así me hablan ustedes. Preguntas y respuestas. Si tu hijo te preguntare, tú le dirás: vuestros padres que salieron de Egipto. Los hijos aprenden con preguntas y respuestas. Y le di un resumen de la última enseñanza. ¿Cuál es el tema de esta mañana? El cuarto tema de misioneros en casa. Matrimonios que le sirven al Señor. Vamos a hablar de un matrimonio, Priscila y Aquila. Es un matrimonio donde aparece y se habla de ese matrimonio 6 veces en la Biblia. Pero en 4 de ellas se menciona primero a la mujer. Que hay mujeres que van más adelante que el hombre en las cosas del Señor. De las 6 veces aparece Priscila de primero. Y Aquila su marido. Pero igual, los dos son un matrimonio. Se cree que no tuvieron hijos porque no se habla de hijos. Pero Hechos capítulo 18, versículo 1, 2. Y lo que acabamos de leer dice que ellos vivían en Roma, en Italia. Pero que a causa de la diáspora es cuando te persiguen y salís dispersado. Dios muchas veces permitió la diáspora para expandir el evangelio, porque cuando uno está cómodo no sale hasta que lo echan de la casa, hasta que lo persigue el diablo a uno. ¿Qué pasaría ahorita con esta iglesia donde el diablo nos dispersara a todos y ya no va a haber manera de volver a vernos, sino dentro de 2 años? Con lo que usted lleva, ¿qué cree que haría en la iglesia a donde va a ir a parar? ¿Da problema? Dice la hermana. ¿A qué iría usted a una iglesia? A dar problema. A ayudar, ¿verdad? ¿Qué cree usted que de beneficios tuviera eso? Grandes beneficios para la obra del Señor. Hay veces no entendemos al Señor, pero Dios obra de maneras como Él quiere. Vivían en Roma este matrimonio, pero salen huyendo. Ahí lo dice el capítulo 18. Vuelva a leerlo conmigo. Versículo 2. Y halló Pablo a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido ¿de dónde? De Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. El emperador Claudio, pues el alcalde, el presidente de ese tiempo, ordenó: saquen huyendo a los judíos. Y entre esos iba un matrimonio llamado Aquila y Priscila. Aquila viene de águila y Priscila viene de prica. Pablo le dice en Timoteo prisca, de la cual se deriva la palabra primitiva. No es que tenga cara de mona ni de gorila. Primitiva, no sé por qué se llama así. Priscila, primitiva, y Aquila, águila. Pero ¿a dónde van a parar según este contexto de 18 hechos? ¿A dónde estaba Pablo según ese capítulo? En Corinto. Salen huyendo de Roma y van a parar a Corinto. Y nada más y nada menos se encuentra con un hombre llamado Pablo. Y como los corintios, hermanos, tenían en baja estima a Pablo, porque Pablo no cobraba, no era prostituta que cobraba el mensaje. Y los corintios tenían una forma de ver las cosas. Si el predicador pide $2,000, este trae unción, milagro, tira gente, el chicle ungido, la escoba ungida y todo lo ungido, hermano. Entonces, así como era el costo que del predicador, así como era la ofrenda que cobraba, así los corintios decían: hoy viene un gran predicador, hermano, 3,000 pesos cobra. Y a Pablo, como no cobraba porque ya se los podía, ¿cómo era?
Pablo decide no recibir ofrenda de los corintios. Número 1, para no dar a qué hablar a los fraudulentos, a los que le perseguían a él. Y número 2, porque ya sabía qué tipo de iglesia era. Entonces Pablo decide pedir trabajo en Corinto. Y le pidió trabajo a un matrimonio llamado Aquila y Priscila. ¿Así es? Vaya, si me equivoco, ahí usted entiende de qué estoy hablando. Atrila va a decir. Y Piscina. Y los tres dice la Biblia que eran del mismo oficio. Pablo, para poder comenzar a sustentarse propiamente en el ministerio en Corinto, tuvo que trabajar. Y le dio trabajo este matrimonio. En otras palabras, este matrimonio compartió con Pablo negocio, compañerismo, casa y ministerio. Cuando se convive con alguien permanentemente, se echa de ver verdaderamente quién es la hermana o el hermano. Si nos vemos la cara los domingos, yo no la conozco ni usted me conoce a mí. Pero Pablo conocía dónde había ido a parar, con qué matrimonio estaba. Se cree que no tuvieron hijos porque la Biblia no habla de hijos. Y aparte que solo agarraban camino y donde fueran a parar le servían al Señor. Uno de los pocos matrimonios en la Biblia que habla de la fidelidad en el servicio como matrimonio. Tal vez a alguien le sirva porque aquí nada más sabemos 2 o 3 casados. De ahí ustedes solo comprometidos están. No, pero con el Señor de encontrar una buena mujer. Y la mujer es comprometida con Dios de encontrar un buen hombre. ¿Se le puede servir soltero al Señor? Sí. ¿Se le puede servir al Señor teniendo mujer? ¿Teniendo marido? Sí. ¿Teniendo suegra? También, hermano. Para Dios nada es imposible. Y este matrimonio no se pusieron a quejar. Ay, porque no tenemos hijos. Ay, Dios mío, qué dura está la vida. Vemos tremendo ejemplo de un matrimonio, hermano, sirviéndole al Señor. Abrieron las manos, abrieron el corazón, abrieron su casa para servir al ministerio, para servir a la obra. Las manos representan en la Biblia servicio. Ellos sirvieron a Dios. ¿Cuánto tiempo estuvieron con Pablo ahí? Léalo conmigo. Mire lo que dice Pablo en el 18:4. Pablo no iba los domingos. Hermano, aquí el día de reposo era sábado, pero no iba el día de reposo a ver tele, a ver a descansar, dice la gente. O a hacer negocios, a vender Avon. Y discutían en las sinagogas todos los días de reposo. ¿Qué hacemos nosotros, hermano, el día domingo? Aparte de chambrear. Comer, tirarse unas 2 horas, 3 horas dormido, chateando y cayéndose el teléfono en la cara del sueño, pero no queriendo soltarlo. Pero este hombre dice que todos los días de reposo, discutiendo la palabra del Señor, dice la Biblia, todos los días de reposo con judíos y con griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia que Pablo pasó 1 año y medio en Corinto. 1 año y medio trabajando con este matrimonio.
Este matrimonio aprendió de Pablo mucho. Pero llegó el momento donde ya no tenía solamente que aprender, sino enseñar. Y mire lo que dice en el versículo 24. Apolos predica en Éfeso. Esto quiere decir que de Roma, oiga, en el versículo 12, escúcheme. Este matrimonio vivía en Roma. Los sacan huyendo, van a parar a Corinto. En Corinto están 1 año y medio con Pablo y de ahí saltan a Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Cómo no iban a aprender de Pablo teniéndolo en casa, hermano? Los discípula Pablo y les empieza a meter palabra. Trabajando los tres en el mismo negocio. Haciendo tiendas, un oficio duro, pesado. Pero hacían tiendas ese matrimonio y Pablo pidiendo trabajo. Y ellos le dan no solo trabajo, sino que le ofrecen su casa. Le abren su corazón para escuchar lo de Pablo, para prepararse en el servicio al Señor. Hay momentos donde usted debe saber qué etapa Dios te está llevando. Ahorita usted tal vez está recibiendo, pero llegará un momento donde usted tal vez ya no esté ni en esta congregación, pero usted ya no va a que le den a otro lugar, sino a dar lo que usted ya ha recibido. Y escuchan en la campaña a un hombre llamado Apolos, varón elocuente. O sea, elocuente es alguien que se expresa las palabras bien bonitas, la manera de hablar bien elegante, se le entiende. No habla como nosotros los albadodeños. Elocuente para hablar, poderoso en las escrituras. Y no conocía toda la Biblia. Dice que solamente fue instruido en el bautismo de Juan. Lo que sabía, con eso le daba con todo y predicaba. Y a Priscila y Aquila, escuchando lo que Apolo decía. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay que saber distinguir al falso profeta de aquel hermano que está bien, pero le falta. Apolo era uno de esos. Y entonces viene el discipulado sabio de este matrimonio para un joven. ¿Cómo debemos corregir entonces a las personas que andan con gran corazón predicando en la calle? Que tu espíritu te testifica, el Espíritu Santo, que esa persona quiere hacer las cosas bien, pero anda perdido. ¿Qué debe hacer? Llamarlo como Priscila y Aquila, Apolos. Lo tomaron aparte y le enseñaron, dice, más exactamente el camino de Dios. ¿Quiénes le enseñaron? ¿El hombre? No, los dos. ¿Qué quiere decir? Es bien raro ver la mujer y el hombre al mismo nivel, hermano. La viejita de esposa del pastor lo único que sabe hacer es pupusas, hermano. Y el pastor, pues estudia un poquito porque va a predicar. Pero la señora es la presidenta de la plancha de pupusas. Y el pastor leyó un capítulo de la carrera media hora antes.
Pero estos hombres tenían un discipulado terrible. ¿Quién estaba a la par de ellos, hermano? Pablo. ¿Qué podemos aprender de Pablo? Otra cosa que podemos aprender de Pablo. La mujer, mire, a la par del marido. Y los dos lo toman aparte. Sabía la mujer que la mujer no puede ser pastora. No puede predicar en asamblea pública. Pero sí puede llamar a alguien y decirle, hermano, con mi esposo aquí estamos. Y eso que digo no es así. Y le enseñaron más exactamente el camino de Dios. A él lo corrigieron en secreto porque era un hombre de Dios, pero le faltaba todavía. Pero escuchen lo que hace Apolos. En el capítulo 18, versículo 27, ya que le habían expuesto y aclarado el camino del Señor, queriendo él, es decir, Apolo, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? ¿Cuántos saben que Jesús es el Cristo? Si es el evangelio, pues no hay que andar declarando, no hay que andar haciendo rifa, no hay que andar bañando a la gente con agua de rosa. Pues a mí me enseñaron mal. Sí, no, eso no se hace. No, ahora déjenme con todo, voy. Y ese hombre poderoso en las escrituras lo reprenden en secreto y le dicen, no es así, te falta esto. Él no era falso, pero él con los falsos, ahí sí públicamente denuncie a los falsos profetas, denuncie con nombre y apellido. Amén, hermanos. Pablo dijo, Demas me ha desamparado, entregué a Satanás. Ahí dice en 1 Timoteo 1:19 a dos hombres, y Mineo parece que dice ahí, y Alejandro. Y comienza Pablo a decir nombre por nombre de los falsos. ¿Está entendiendo? ¿Cómo servirle en la obra del Señor? Abriendo tu casa para que se predique la palabra de Dios. Siendo hospitalario. A Pablo le abrieron las puertas de su casa y todavía así le dan trabajo. Y los tres sudando la camisa, dice ahí, noche y día. ¿Cómo este matrimonio tenía tiempo para leer la Biblia y conocer tanto? Si pasaban trabajando. ¿Qué había en ellos? Capaz de decir, está duro este trabajo, pero ahí voy con la Biblia. El marido a la par de la mujer, mejor dicho, la mujer a la par del marido. Y por alguna razón, Priscila aparece primero cuando se menciona a ella. Debe haber sido una mujer tremenda de la palabra del Señor. ¿Cómo va a enseñar la Biblia a su hijo si usted no la conoce? Si su hijo le pregunta, ¿y qué le va a decir? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces mire lo precioso de este camino. Le vuelvo a refrescar la ruta. Estaban en Italia, en Roma, y el emperador Claudio digo que lo sacaran. Van a parar a Corinto. Hechos 18. Se están año y medio ahí. Se funda la iglesia de los Corintios. Conoce a Aquila y a Priscila. Le dan trabajo. Se están en la casa de él. Él se está en la casa de ellos. Él les enseña, les muestra, enseña la palabra, oran juntos. Y no me acuerdo en qué porción dice de las escrituras. Priscila y Aquila, colaboradores del Señor.
colaboradores míos en la misión, dijo. Pablo entonces después de Corintios pasa a Éfeso. Ya Pablo dejando la semillita, mire, y agarra un matrimonio y se lo lleva. Llegan a Éfeso y escuchan a Apolos, que está con unas grandes intenciones de predicar, pero le falta todavía contenido en el mensaje. Hasta que dice que demostró públicamente refutando a todos que Jesús era el Cristo y no el César. Hablar en este tiempo de Cristo implicaba pagar tu boleto a la muerte. Ahora nosotros no tenemos ese tipo de persecución. Con más libertad podemos hablar. Pero lamentablemente la iglesia perseguida es la que más se mete con el Señor. Por eso el Señor a veces permite ser dispersados. Para que usted el sentimentalismo ya no lo gobierne. Ya no está el hermano, y entonces ¿qué nos queda? Está Dios. Pablo lo dijo, todos me han desamparado. Timoteo, si puedes venir, ven pronto a verme. Tema me ha desamparado amando este mundo. Alejandro, ¿cómo dice? Algo así, que vende cal quizá, ¿verdad? Me ha hecho mucho daño. Que Dios le pague su merecido. Tráeme los pergaminos. Quiero estudiar. Tráeme la capota, la chumpa. Mucho frío aquí en la celda. Ven pronto a verme, dame ánimo. Te necesito, quisiera verte, Timoteo. Estoy esperando verte. Pero dice en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, solo Lucas está conmigo. Y poco a poco Pablo fue quedándose solo. Pero dice en uno de los últimos versículos, pero Dios ha estado conmigo. Y Dios no me ha dejado. ¿Sabe usted que Dios no nos deja jamás? En los momentos de soledad es cuando Dios está más cerca de nosotros. Porque Él ha dicho, yo no te dejaré ni te desampararé. Siempre estaré a tu lado. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor en esta mañana? Lea conmigo Romanos. Capítulo 16. En su versículo 3. Dice la palabra, saludad a Priscila y Aquila. Aquí está el versículo que les decía. Mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. De Roma a Corinto. De Corinto a Éfeso. Pero de Éfeso vuelven a Roma. Pablo envía la carta a los romanos y les dice, salúdenme a Priscila y Aquila, que me han ayudado. Han sido mis colaboradores en Cristo Jesús y han arriesgado su vida por mí. No solamente le doy yo las gracias, díganle a esos matrimonios. Yo y todas las iglesias de los gentiles, saludarle. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? En matrimonio también se puede servir al Señor. Quiere decir, hermano, que ellos ya tenían su casa. Ellos habían dado su casa para que allí se predicase la palabra. Pero tienen que dejar la casa y ser colaboradores de Pablo. Y cuando vuelven a Roma, otra vez vuelven a abrir su casa para que se predique la palabra. Ahí estaba la iglesia en hogares.
Y el matrimonio, sirviendo a como Dios le dé privilegio. ¿Me está entendiendo qué es servirle al Señor? Hermano, yo no puedo predicar. Abra su casa para que se le predique la palabra a la gente. Amén. Hermano, ¿qué puedo hacer? Si no tengo hijos, viera que le estamos pidiendo a mi Señor que mi esposa y yo tengamos un hijo, y mi esposa parece ser que es estéril. Sírvanle mientras tanto al Señor, que para muchos los hijos vienen a ser estorbo, para otros vienen a ser siervos del Señor. Un ejemplo de un hogar que no tiene hijos. ¿Qué pudiera hacer usted sin hijos? Trabajar más, agarrar doble turno. Yo sin hijos ya me hubiera dejado del marido, dicen. ¿Sí? Porque a veces el hijo es el cordoncito que une el matrimonio, solo eso queda allá. Pero ¿qué hiciera usted sin hijos? Me refiero al servicio a Dios. ¿Qué haría usted con su tiempo libre? Si nunca me van a poner a predicar ahí el hermano Avilés. Pero ¿quién conocía la Biblia en ese matrimonio? Los dos. No predicaba y ni era pastor esta mujer porque la ley no lo aprueba. No permito, dice Pablo, a la mujer tener autoridad sobre el hombre. ¿Cómo mi mujer siendo pastora me va a mandar a mí, hermano? Qué feo eso. Usted se me va a sentar y no me va a cantar. Ay, le digo que yo de bravo no le dejo ni 5 pesos al día siguiente, hermano. En la carne uno, ¿verdad? Usted va a agarrar la plancha de pupusa y yo voy a predicar. No, hermano. Qué relajo sería la obra del Señor. Porque la mujer es muy emocional. Agarra a pecho las broncas en la iglesia. ¿Podemos servirle al Señor en matrimonio? Sí. Si pudiéramos conocer un poco más al Señor, los solteros le sirvieran más a Dios. Si pudiéramos conocer más al Señor, los que tenemos hijos, pusiéramos a nuestros hijos a servirle al Señor. Hermano, yo estoy recién casado. Mi esposa todavía no va al nivel. Pues ahí disipúlela. Tenemos una labor en casa, amén. Misioneros en casa, porque hay trabajo. Solo en nuestros hogares hay trabajo para los dos, y estamos los dos metidos. Solo para la mujer si es madre soltera, si es viuda o si el hombre es impío. Amén. Amén. Solo en nuestros hogares hay trabajo que hacer. Vemos entonces que Priscila y Aquila le sirven al Señor, hermano, en muchas maneras, de muchísimas maneras, brindando hospitalidad, brindando trabajo, estudiando la Biblia, abriendo su hogar para que la iglesia se predique ahí la palabra, escuchando a Pablo, aprendiendo de él, enderezando a los que le falta. Y en la obra misionera a donde Dios los envíe. ¿Cree usted que no es digno de imitar esto? Vemos por lo tanto un matrimonio ejemplar aquí, hermanos. Veamos lo que dice Pablo en la segunda carta a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Escuche bien esto. De Roma salen para Corinto
¿De Corinto para dónde? Para Éfeso. Para Éfeso. ¿A dónde dejó Pablo a Timoteo? En Éfeso. ¿Y quién fue ahí con él? Priscila y Aquila. ¿Qué calibre de cristianos colaboradores necesitaba un pastor como Timoteo? Un matrimonio como este. A este lo pongo de ministro y Priscila y Aquila como colaboradores también en la obra. Segunda de Timoteo 4:19. Saluda. Ahí dice a Prisca. Ese es el otro nombre que le dije. Priscila se deriva de Prisca y Prisca significa primitiva. Saluda a Prisca, que quiere decir Priscila, y a Aquila. ¿Por qué se refiere a la mujer primero? No lo sé. Y a la casa de Onesíforo. O sea, las dos cartas no se las mandó en el mismo momento a Timoteo. Cuando Pablo va en esos viajes misioneros en Éfeso, anda con Pablo y con Timoteo. Timoteo quería colgársele de la camisa y del pantalón a Pablo, pero Pablo le rogó que se quedase en Éfeso para corregir lo deficiente, para corregir de manera que hiciera cesar las falsas doctrinas de la iglesia. Te ruego. Quiere decir que Timoteo no quería, pero el papá que lo había preparado en la fe, hijo legítimo en la fe, te ruego por favor. Hay momentos donde ya el sentimiento queda a un lado y a usted le toca que ir a donde no le gusta, y le va a tocar que hacer lo que usted nunca pensó hacer. Pero mientras sirva al Dios vivo, ese servicio vale la pena, hermanos. Servirle al Señor a donde Dios te ponga. Si es a lavar, si es a hacer un baño, si es a cuidar recién nacidos, si es hacer algo. ¿Me está entendiendo? Dios tiene hombres y mujeres que de cualquier manera sirven, porque lo del ojo no lo hace el pie y lo de la mano no lo hace la oreja. Todos son parte de un solo cuerpo, pero Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Quien gobierna y manda las señales es la mente, el cerebro. Cristo gobierna sobre la iglesia, y la iglesia santa, pura, limpia, sin manchas, sin arrugas, solo dice amén, mi Señor. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Denle ese fuerte aplauso al Señor. Escucha esto. Deja a Éfeso, Pablo, en Éfeso a Timoteo, el apóstol Pablo. Quédate aquí. ¿Sabe cuánto tiempo pasó Timoteo en Éfeso? En la iglesia. 30 años aproximadamente. Después de que no quería, y a muchos pastores le dicen, quédese aquí mientras Dios le manda un obrero. Y allí está, ya lleva 10 años esperando que manden otro. Dios lo puso ahí. Porque a veces decirle usted al pastor es matarlo porque siente la presión que se le cae todo encima. Pero ayúdeme y predíqueme aquí. No conozco mucho, predique así como Apolo, poderoso en la escritura. Lo que prepare hoy, eso predique con todo. Imagínense. Pero ya Pablo está prisionero y manda la segunda carta a Timoteo, que estaba en Éfeso, ya cuando él sabía que ya le tocaba morirse. Ya le tocaba que, hermano, perecer. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Repito, lo voy a hacer de esta manera. Priscila y Aquila salen de Roma dispersos. Llegan a Corinto. De Corinto a Éfeso. De Éfeso vuelven a Roma. Capítulo 16, versículo 3. Pablo le escribe a los romanos y les dice, salúdenme a Priscila y Aquila. Estaban en Roma.
Pero antes de morirse ya no estaban en Roma, estaban otra vez en Éfeso. ¿A dónde estaba este matrimonio? Colaborando con Timoteo y enviándole la segunda carta, que es la última despedida de Pablo antes de morirse. Salúdame a Priscila y Aquila, que ya están otra vez ahí. O sea, hermano, ¿qué calibre de predicadores, de hombres, tuvo que mandar Dios a Éfeso para luchar contra el culto a la diosa Diana? Timoteo, Priscila y Aquila, Apolos, poderoso en las escrituras, y Pablo. Eso estaba topado de idolatría. Eso estaba lleno de abominaciones. Pero habían este equipo, hermano, este ejército militar de hombres y mujeres. Estaban con todo. Por momentos estaba uno, salía para otro lado. Por momentos volvía el otro y salía para otro lado. Pero ahí estaba Dios ocupando a uno, al otro en su área. A un soltero, a otro hermano, a un joven, a un viejo, a un matrimonio, a uno que no conocía todo el contenido de la Biblia, pero que tenía poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta mañana? Denle ese fuerte aplauso al Señor. Puede ver lo que Dios hacía con lo que yo le acabo de explicar, como un ajedrez. Sí, eso está topado ahí en Éfeso, de idolatría y de paganismo. Ahorita mando estos, después va el otro, después a rematar llega el este, después, y tengo uno fijo ahí de permanente para que me reciba la gente. Tengo a otros que colaborar llegan, no llegan a dar problemas. Y tengo uno que anda abriendo aquí, anda abriendo allá y regresa a ver y a fortalecer la fe de los cristianos. ¿Verdad que se puede servir de cualquier manera? Pero ¿a dónde comenzó sirviendo Aquila y Priscila? En casa. ¿Cómo servían al Señor? Abriendo su casa para que la iglesia estuviese ahí. No solamente conocía las escrituras el marido, sino también la mujer. Trabajaban los dos juntos haciendo tiendas, negocio en la casa. Abrazaron a Pablo. Pablo los toma y de colaboradores se los lleva. Al escuchar ya venían discipulados por Pablo. Discipulemos a Apolos. Un poquito orientaron la mente de este varón. A los 2 versículos dice que ya, hermano, aquel que lo reprendieron en secreto, públicamente convencía a todos, exponiendo, oiga bien, a través de las escrituras, alabado sea el Señor, que Jesús era el Cristo. Es que quien se pare en la palabra, no hay que temer ni dudar para predicar a Cristo Jesús. Póngase de pie. ¿Me di a explicar, hermanos? No sé si los confundí con esta ruta que le hice, esperando que haya bendecido su vida a este hogar, y que si un hogar que nos escucha, que es cristiano, no tiene hijos y se está lamentando porque no tiene, es probable que Dios lo esté llevando a servirle y en el camino sale embarazada la mujer. Es que a veces queremos las cosas de Dios para caminar, y aquí es al revés. Camine, sírvame sin poner ídolos, y yo le bendigo en el camino. Y para su propia vergüenza, hoy tenés hijos, ¿va a quedar no te congregas? Sí, sí, Señor, uno es infiel, ¿verdad, hermano? Qué paciencia la de Dios para poder aguantarnos. No esté esperando nada, hermana. No esté condicionando a Dios. Maneras de servir, ya le expliqué hoy. Comenzando como misioneros en nuestro hogar. Tu esposa, tus hijos, el matrimonio,